Si hablamos de armas que matan rápido, hablamos de sus fusiles. Armas que destacan por su cadencia, velocidad y son perfectos para rushar. Desde la HG40 que la está rompiendo en secreto, hasta la QQ9 que todavía merece la pena. Es por eso que hoy te traigo los 10 mejores subfusiles en la nueva temporada. Si ya te cansaste de usar la UCC9 o la VMP pero quieres seguir reventando, este video es para ti. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una lista con los 10 mejores subfusiles actualmente y te compartiré varias opciones dependiendo de tu estilo de juego, obviamente también sus clases. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De una vez te adelanto que en esta lista verás armas meta y también otras que no son meta, pero son buenísimas para igualadas y mucha gente no lo sabe. En el puesto número 10 tenemos el HG40. Yo sé perfectamente que más de alguno dirá por qué la pongo, pero espérense que esta tiene buen potencial. Recientemente esta arma fue bufeada, pero esto no es lo que lo pone en esta lista, porque de por sí esta arma está buena, aunque eso sí está un poquito olvidada. Lo que lo pone en esta lista sin duda es un multiplicador de daño. Tiene un multiplicador exageradamente alto, pegando arriba de 45 a la cabeza. Si bien es cierto, tiene poca cadencia, créeme que sí compensa. Yo lo estoy usando y me está rindiendo muy bien. Este es el código y clase del HG40. En el puesto número 9 tenemos a la CX9, un arma que claramente tiene mayor cadencia, sin embargo esta tiene mucho menos daño. La CX9 tiene un poquito más de retroceso, por lo que sí, si quieres usarla para larga distancia te va a costar un poco, por eso se recomienda que sea para corta y media distancia. En su momento esta arma era meta, pero claro, después llegó a la UCC9, VMP, armas que tienen más cadencia, armas que tienen mucho más daño y obviamente se fue olvidando, pero te digo, esta arma tampoco es que esté mala, úsala, vas a ver que sí merece completamente la pena. Este es el código y clase de las X9. En el puesto número 8 tenemos a la GKS, una alternativa muy buena si no quieres usar la UCC9 ya que se comporta de manera muy similar. La GKS te mata de 3 balas sin ningún tipo de problema al cuerpo, a media y larga distancia incluso, pero lo más importante es que su alcance es realmente brutal. Al tener un alcance bien alto y todavía un montón de daño, yo no sé por qué no está en el meta si esto sí o sí debería estar, porque incluso no se mueve nada al disparar. Créeme que no estoy exagerando cuando te digo que la GKS es de las armas más infravaloradas, no tiene sentido lo que revienta, aquí puede ver que sin ningún problema se frente. Este es el código y clase de la GKS. En el puesto número 7 tenemos a la PW57, una joyita escondida que no mucha gente le da oportunidad, pero que puede ser demasiado buena en buenas manos. Lo único malo es que cada arma que ves en esta lista tienes que buscarla usar en propios mapas, en propio modo de juego, estilo, etc. Simplemente grabo en cualquier mapa, en cualquier vaina, porque es lo que me toca. Por ejemplo, no te vas a poner a rushar en terminal con esta arma porque claramente estarás en desventaja, ya que esta arma no tendrá el alcance que realmente se ocupa para ese mapa. En el caso de la PW57 viene mejor en Sumi, en Chow House o en Knockathon, de preferencia que sean mapas un poco abiertos. Este es el código y clase de la PW57. En el puesto número 6 tenemos a la CBR4, un arma que actualmente se puede considerar anti-meta por lo buena que es. La verdad últimamente no la he usado tanto, le estoy dando más uso a armas como la Switchblade o armas como la Mac 10, pero sé perfectamente que esta arma tiene buen potencial. De hecho esta arma, como no tiene ningún tipo de retroceso, es perfecto sobre todo para jugadores más nuevos que les cuesta controlar las armas, así que si no te adaptas con ninguna, prueba esta. Algo curioso que me pasa con esta arma es que como no tiene retroceso, cuando quiero controlar el arma, pues prácticamente se me desvía. Es decir, pierdo puntería porque no tiene. Este es el código y clase de la CBR4. En el puesto número 5 tenemos a la Switchblade y creo que esta arma es de las mejores a mi parecer. Yo por ejemplo la uso demasiado actualmente en igualadas. A partir de aquí hablamos de armas que están completamente rotas en cuanto al tiempo de baja. Son realmente muy veloces para reventarte, que si no apuntas primero muy complicado que le ganes. La razón de que pase esto es más claro que el agua. Claramente se debe a la cadencia, entre más cadencia más balas y eso hace que a los enemigos no les dé tiempo a reaccionar. Sin embargo la Switchblade se va a quedar corta con la próxima arma que viene. Este es el código y clase de la Switchblade.
En el puesto número 4 tenemos a la Mac 10. Si pensabas que la Switchblade mataba rápido, amigo, estabas muy equivocado a comparación de esta sí mata rápido. La cadencia de la Mac 10 es de 120, ya te imaginarás el desmadre que harás si te encuentras enemigos a muy corta distancia, porque sí, esta arma está pensada para enemigos a corta distancia y no a larga o no a media. La única manera de que mates con la Mac 10 a media distancia es que controles el retroceso, porque sí, esta arma se mueve demasiado horrible. Te lo recomiendo en mapas que sean muy cerrados, ya que de esta manera tomarás por sorpresa a los enemigos con la velocidad. Este es el código y clase de la Mac 10. En el puesto número 3 tenemos a la QQ9, una de las mejores armas que verás en esta lista, un orgullo para quien la usa porque esta arma no se considera meta a pesar de que está bien potente. La QQ9 no solamente es querida porque tiene un buen equilibrio para arranque, claro que no, sino que también por su diseño y la forma en que se juega. La razón del por qué esta arma no está en el meta es porque se ocupa un par de manos para reventar, porque sí, es buena en lo que tú quieras, pero solamente cuando te adaptas. Más o menos pasa lo mismo con la Oden, que es buenísima, de hecho es meta, pero mucha gente no le gusta porque es complicado de usar, que básicamente ocupas habilidad. Este es el código y clase de la QQ9. En el puesto número 2 tenemos a la Fennec. Otra arma similar a la Mac 10, ambas matan súper rápido, ambas son súper veloces con buena cadencia, pero siento que la Fennec va mucho mejor. La razón es muy simple, la Fennec tiene un poquito más de control y eso hace que podamos reventar a los enemigos que estén un poquito más lejos, porque sí, un arma que es muy pequeña y en un enfrentamiento largo claramente estarás en desventaja. Obviamente ambas son armas para corta distancia, pero cuando nos movemos del lugar o rotamos encontramos enemigos más lejos y he visto que la Fennec es mejor en ese sentido. Este es el código y clase de la Fennec. Finalmente llegamos al puesto número 1 y como no era de otra forma, este se lo lleva la UMP, el arma que actualmente mucha gente la considera asquerosamente rota. No hay mucho que decir de esta arma, creo que la ves en todas las partidas, es casi imposible que no la conozcas y es que casi se juega sola. Y digo casi porque existe una que sí se juega sola. Cuando sienta que se te complica la partida, la UMP sin duda será la que te salve de una derrota. Este es el código y clase de la UMP. Le quiero dar una mención, aunque créeme que no hace falta, a la UCC9, ya que es el arma más rota actualmente de todos los subfusiles y de todas las armas en general. No la puse en esta lista para darle visibilidad a otras armas, pero sí, si te preguntabas, la UCC9 es el arma más rota actualmente en cuanto a subfusiles. Este es el código y clase de la UCC9. Y nada más, gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y dime cuál es tu arma favorita. Actualmente estoy usando más la Switchblade y la Mac 10, pero créeme que prefiero la QQ9 sobre todo porque es un arma muy veterana. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte. Sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre. Hasta otro próximo video.